Alerta en C5N, cierran 4 hostels en la ciudad de Bariloche a partir de la crisis desatada en función de la cuarentena en marcha. Reiteramos entonces un golpe a la actividad económica allí en la ciudad de Bariloche, que es representativo de lo que es todo el sector del turismo, Luli. Sí, Julián, buenas tardes. Podríamos decir las primeras marcas de la crisis hotelera, ¿no? Sí. Porque una ciudad que prácticamente vive del turismo, no solo en la época invernal con el centro de esquí, sino también durante el verano con la cantidad de excursiones que se pueden hacer por la zona. Ya son 4 los hostels que cerraron sus puertas, que tuvieron que echar a los empleados producto de no tener ingresos, Así básicamente. es, bueno, el impacto tiene que ver también con la llegada de turistas del exterior, también lo que es el turismo en términos domésticos, ¿no? Que ha sufrido un impacto enorme. Y además creo yo, ya vamos a hablar con alguien que entiende mucho de este tema, proyectando hacia adelante y eventualmente pensando en una salida de la cuarentena. Bueno, de todas maneras, sin ninguna duda, potencialmente las costumbres de los viajeros, las costumbres de los turistas van a cambiar. Sí. Y también va a haber protocolos que cumplir y por eso también existen estas proyecciones que van a la baja en todas partes del mundo con respecto al turismo y también aquí en la Argentina. Bueno, hay que remarcar que en Bariloche al menos algunos hostels estaban alquilando habitaciones a modo de pensión, ¿no? Para tener un ingreso, como si fuese un alquiler en algún otro lugar. Sin embargo, no todos pudieron hacerlo y no todos tuvieron tampoco la cantidad de ingresos necesarios para mantener infraestructura, impuestos y por supuesto salarios de empleados. Así es, vamos a ver si podemos establecer un contacto ahora, ¿les parece? Vamos a hablar con Daniel Niborski, él es de la Asociación de Hostels de Bariloche precisamente. Daniel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Lucila Trujillo y Julián Guarino los saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a ver, nosotros hacíamos un punteo de lo que estimamos que son los argumentos centrales, ¿no? Por los cuales allí en Bariloche hay un impacto bastante fuerte en términos de la operatoria que tienen los hostels en este momento. Sí, te resumo un poco la situación. Estamos hace 60 días cerrados, prácticamente todos, el impacto fue demoledor. Hace 60 días que no tenemos ingresos. Sí. Unos pocos colegas están alojando algún pasajero aleatorio que quedó varado, alguno que no tenía dónde vivir, pero mayormente estamos todos cerrados. Dentro de ese contexto ocurre lo que ustedes mencionaban, ¿no? Que 4 hostels definitivamente decidieron cerrar y otros 40 que quedamos, estamos al borde del abismo, ¿no? Nosotros tuvimos que devolver todas las señas de las reservas, la vuelta al trabajo, que es una incógnita, no sabemos si septiembre, julio no, ya sabemos que julio no. Sí. No sabemos si septiembre, si noviembre, si diciembre. Daniel, ¿qué cantidad de hostels hay en este momento en Bariloche? Discúlpeme. ¿Qué cantidad de hostels? 40. Y de estos 40, 4 son los que han cerrado. Exactamente. 4 ya cerraron. Ya cerraron. Seguramente por la coyuntura y seguramente por razones estructurales previas que vendrían arrastrando, ¿no? Daniel, sí, ¿cómo le va? Lucila Trujillo lo saluda. Quiero consultarle qué tipo de ayuda o de beneficio recibieron a nivel provincial o nacional, si es que los hubo. Te hago un resumen de lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Primero, aprovecho para repetir lo que dijo Julián al principio. Despedir, por supuesto, no se despidió a nadie, los sueldos se siguen pagando, la mayoría tenemos aporte del ATP, de los salarios complementarios, y ahí paramos de contar. Claro. Los créditos tasa cero de AFIP para monotributistas y autónomos los recibió, no llega a un 15% de los hostels. Sí. Todos los demás recibieron respuestas distintas rechazándolo. Creo que no es el momento de ponerse a hilar fino, pero la mayoría recibió rechazos de AFIP respecto al crédito a tasa cero. A nivel provincia hizo acuerdos con CREAR y con la CFI, la Corporación Internacional. CREAR sería tasa cero, sin novedades, muchos pedimos, no tuvimos ninguna respuesta. Estarían evaluando, pero estamos terminando mayo. La Corporación Financiera Internacional
no es tasa cero, tiene costo, siguen evaluando, ya sabemos que sale algo con suerte, digamos, 90 días de acá, con suerte. Daniel, perdóneme que lo interrumpa, porque lo que quiero preguntarle es esto, porque, a ver, uno podría, me pongo en el lugar del pequeño empresario o del empresario, y la verdad que el momento es realmente muy singular y muy difícil, no hay ninguna duda. Rescato lo que usted decía, nosotros no queremos despedir a nadie, que estamos tratando de conservar el empleo de la gente, pero al mismo tiempo, en algún punto, para el sector del turismo, lo que se ve es que la proyección, una vez que pase la cuarentena, probablemente da números negativos en muchos aspectos, porque las costumbres van a cambiar del potencial turista. ¿Esto ustedes lo tienen en cuenta? La proyección nuestra es que nuestro trabajo como tal va a pasar mucho tiempo hasta que vuelva a existir. Tendremos que ver como qué trabajamos en el corto y mediano plazo, que esto vuelva a ser rentable un año más mínimo. Mínimo para empezar a verlo rentable nuevamente. Ustedes, perdón, Luli, ustedes necesitan más ayuda del Estado, porque lo que digo es, el Estado está con algunos paquetes de estímulo, tratando de llegar a muchos sectores, pero al mismo tiempo lo que hay que decir es que a veces eso resulta insuficiente. Un poco lo que usted planteaba es, miren, a nosotros nos ayudan por un lado, pero hay muchas otras ayudas que no recibimos o que nos han sido denegadas. Ustedes están pidiendo que el Estado en este momento inyecte más recursos en el sector. Nosotros necesitamos que el Estado inyecte recursos a tasa cero o como aportes directamente, porque si no, no sobrevivimos. La mayoría somos pymes, unifamiliares, único sustento. Acá no hay grandes empresas, multinacionales. La mayoría somos familias que nos dedicamos a esto y de esto vivimos, o no vivimos en este momento. Y aparte de la necesidad del apoyo, los servicios siguen llegando, se siguen apilando, aun cuando uno cierre el establecimiento. Ahora, y no consuma los básicos, perdón, Lucina, los básicos son altos. La factura de la luz, aún sin consumo, llega alta, no hay con qué pagarla. Pero ahora, justamente sobre eso, la mayoría alquilamos, justamente hablando de servicios, hablando de alquileres, ¿no hay manera de tramitar mediante la provincia alguna ayuda específicamente a los hostels, a los hoteles? ¿Se habló eso en alguna reunión? ¿Está en carpeta? Sí, está permanentemente en carpeta, se está hablando con todo el mundo todo el tiempo. Pero soluciones no hay. La realidad, todavía nada. Esa es la realidad. Y Daniel, a ver, en términos de la economía en Bariloche, y se lo pregunto como un observador, como un analista de lo que está pasando en esa ciudad, y más allá de la cuestión puntual de los hostels, que el impacto ha sido enorme, ¿qué pasa con el resto de las actividades de la ciudad? Sí, la ciudad está parada totalmente parada. Los rubros que están funcionando son los que funcionan en el país, los que tienen que ver con la salud, los que tienen que ver con los servicios esenciales, comida. El resto está parado, y el que pueda empezar a trabajar fuera de esos rubros esenciales, ¿quién le va a vender? Estamos sentados en la peor baja de la historia, que no se va a terminar, porque siempre sabemos que la baja en algún momento se termina. Estamos sentados sobre la peor baja de la historia y no vemos cuándo se va a terminar. Y en términos de la estacionalidad... siguen llegando servicios, perdón. Sí, decime, Julián. No, perdón, Daniel, en términos de la estacionalidad, porque claro, lo que hay que tener en cuenta también que para ustedes ahora estaría arrancando, o en algunos meses más, el pico de actividad, ¿no? Que muchas veces eso dentro de la ecuación de un pyme significa que gano un poco ahora o gano un poco más en los meses del invierno, para después financiarme el resto de la temporada. Por más que tengan turismo, quizás no es tan intenso. Hoy van a atravesar justamente los peores meses de la pandemia, entiendo yo, en la Argentina. Lamentablemente hay que decirlo en estos términos porque va a ser mucho frío. Y quizás en algún punto la cuarentena termine también afectándolos. Totalmente. Nosotros julio deberíamos ya tenerlo vendido. Claro. No hay ninguna reserva. El pequeñísimo porcentaje de reservas que quedaron
es la gente que se olvidó de reclamar devuélvamela. No hay reservas. Sí. Julio, en el mejor de los casos, va a ser malo, en el mejor de los casos. Daniel, le agradecemos muchísimo el contacto, ha sido muy amable. Gracias, Lucila, gracias, Julio. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.